Vamos a ir de inmediato a la actualidad para hablar precisamente de este tema. Del tema que está siendo parte hoy día del Podría Ser Peor, la ley antiterrorista que ha sido aprobada por un amplio margen. Vamos a conversar con Carlos Reuser, que es doctor en Derecho y presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. Carlos, ¿cómo está usted? Hola, buenas tardes, Julio César. Un abrazo, muchas gracias por conversar con nosotros. Encantado. Bueno, las implicancias de esta ley en primer lugar, Carlos, a su juicio. No sé si la gente tiene claro de un aspecto específico que es el polémico de este cambio legal, que es la tecnología que se llama, o le llaman IMSI Catcher, que básicamente instalan un dispositivo, un aparato que simula ser una antena de telefonía móvil, y como es más potente que el resto, todos los teléfonos móviles tienden a conectarse a ella, ¿ya? Y en ese momento, lo que va por detrás es que se captura la información del email, luego, eso fue hace algún tiempo atrás, luego se evolucionó más allá, pudimos asociar el email con una persona determinada, y actualmente los IMSI Catchers más avanzados son capaces de romper la encriptación y leer efectivamente qué es lo que contienen los teléfonos móviles que se conectan a él. El tema de fondo es que en el fondo es bastante agresivo. No está focalizado, estamos investigando a una determinada persona que tiene características o está relacionada con hechos de carácter terrorista, sino que en realidad captura la información de todos los teléfonos del área, no solo de quienes queramos. Y ese es el aspecto central de la discusión en que que ha dado lugar a la polémica. O sea, podría captar algunos teléfonos o alguna información que no es la requerida, ¿no? En realidad va a capturar todo. Ese es el tema, digamos, va a capturar todo. Al que se anda investigando y al que no, al que va pasando ahí, la de todo el mundo. En el fondo es una especie de vigilancia masiva de la población, es un mecanismo de vigilancia masiva de la población. Porque al fin y al cabo podrías tú, a través de esa herramienta, en realidad llevándole el pulso de todo un sector de gente que quiera investigar, o en fin, se puede prestar para múltiples otros asuntos. En fondo es cazar moscas con cañón. Yo no estoy diciendo que en determinada situación, ante alguna amenaza terrorista o ante un ataque terrorista, efectivamente se puedan usar este tipo de herramientas. Lo que estoy diciendo es que, dado que ese tipo de herramientas es muy agresivo, también en la ley debió preverse algún tipo de mecanismo de control, básicamente, ¿okay? De forma tal de que se establezca, mire, la ley debió haber dicho, toda aquella información que no tiene que ver con lo que se anda investigando se eliminará, por ejemplo, o algún mecanismo, alguna barrera similar. El tema es que, salvo el control del juez, que no es poco, que hay un juez que tiene que autorizar este uso, no tenemos mucho más. Y si el juez dice sí, y ponemos a grabar todo lo que pasa con la gente que transita en su día a día por el Paseo Humada, por ejemplo, perfectamente podría ocurrir. Ese es, en el fondo, el tema más polémico. Seguimos, estamos conversando con Carlos Reuser, doctor en Derecho y presidente del Instituto Chileno de Derecho y Tecnología. Carlos, hablas de esta forma en la que se va a poder investigar esta especie de, ¿no es cierto?, sistema que va a captar información de muchas personas, no solamente de las requeridas, que para muchos está en el límite, ¿no?, de lo que se podría o no hacer. Pero en la ley no está contemplado que toda la información que se capture, que no es requerida por la investigación, se borra, se elimina inmediatamente. Entiendo que el texto aprobado no es explícito en ello, digamos. Mira, el fondo de la controversia es que la Constitución nos asegura a todos y cada uno de nosotros la inviolabilidad de las comunicaciones. Está en el artículo 19, número 5. ¿Okay? Dice que en ningún caso, o no dice en ningún caso, en realidad asegura la inviolabilidad de toda comunicación privada, y cualquier tipo de restricción o limitación debe establecerse por ley. El problema radica en que en realidad no fue claro en qué tipo de limitaciones se iba a establecer al uso en concreto de este tipo o de este aspecto tecnológico.
Y entonces perfectamente podría darse algún tipo de polémica ante el Tribunal Constitucional en la cual alguien diga, ¿sabe? Esta ley infringe la Constitución porque establece un mecanismo abierto y casi sin límites a el espionaje masivo de los ciudadanos, ¿ya? Y eventualmente, el Tribunal Constitucional podría llegar a conocer de estas materias. Perfecto. ¿Y qué otra, a su juicio, qué otros bemoles podría tener esta ley? Bueno, hay muchos más, es decir, claro, en el actual estado de la situación probablemente todavía no tenemos la tecnología para bueno, retroceder un paso. Esta es una polémica antigua, por así decirlo. No es el tema de la novedad del año, no. Esta polémica ya se dio en Alemania hace años atrás y en esa polémica en un primer momento se dijo, sabe, esto es inconstitucional. Pero luego fue evolucionando en el sentido de decir, mire, se empezaron a establecer leyes que restringieron el uso en cuanto a en qué situaciones, bajo qué modalidades, qué medidas de control había que tener. Y lo que esencialmente tengo que decir yo al respecto es que tal vez esa parte también debió haberse trabajado un poco más. Pero es legítimo para un Estado el intentar investigar de la forma que mejor, que más compatible parezca con los derechos fundamentales de personas, investigar cuestiones de índole terrorista, por supuesto. Bueno, estamos en medio de esta conversación, no se ha aprobado esta ley. Había mucha gente que preguntaba y decía, bueno, esta ley viene incluida también con otra que es abrir los secretos bancarios, ¿no? ¿Qué opina usted del secreto bancario, por ejemplo? Julio César, yo soy experto en Derecho y Tecnologías, no en Derecho Financiero ni en políticas públicas de banca, digo. No, pero Así que me excusaré de contestar eso. Pero ¿qué opina? ¿Lo cree apropiado, no? ¿Es apropiado? Como ciudadano, ¿cómo lo ve? Repito, no es mi especialidad, eso es opiniología pura, no me voy a meter en eso, Julio César. Carlos, y en esta ley, ¿no es cierto?, antiterrorista, bueno, se habla de esto de las comunicaciones, de intervenir. ¿En qué otras cosas está la tecnología de punta puesta al servicio de esta ley? Ahí se nos va la señal. Ok. En general, es una tendencia actual y creo que es muy sana el involucrar tecnologías en todo lo que es seguridad pública y prevención del delito, ¿ya? Eso está ocurriendo actualmente, es un fenómeno legislativo que al fin se está incorporando las tecnologías a través de las leyes, y el tema de la prevención la investigación del terrorismo es una más de ellas. De hecho, si tú sacas la cuenta, a pesar de que los alcaldes en general son muy entusiastas en la inauguración de hitos tenemos 1.500 cámaras para vigilar determinada comuna, por ejemplo, la verdad es que no hay 1.500 personas mirando esas pantallas, ¿okay? Y por lo tanto, el tema tecnológico es un tema absolutamente relevante en la legislación actual, sobre todo en lo que es prevención del delito y más todavía lo que es prevención del delito terrorista. Se habla aquí de captación subrepticia de imágenes o sonidos. ¿Eso tiene que ver con el IMSS Capture? Lo de la captación subrepticia está en muchas partes, ¿ya? Lo tenemos en la Ley de Inteligencia del Estado. ¿Ya? Lo hemos tenido en determinadas reformas que se han trabajado en el Código Procesal Penal. Pero siempre hay algún mecanismo de control. Es decir, ok, ley de inteligencia, ¿qué necesito yo, organismo público dedicado a la inteligencia, para escuchar a los ciudadanos, a escuchar a una persona específica? Pues yo voy con mi solicitud a una corte y doy donde el ministro que esté de turno para ese aspecto y él me da la autorización. Ok, otro lado de la vida, estoy investigando un delito, soy un fiscal, necesito realizar ese tipo de intervención, interceptación con fines porque ando buscando a una persona autora de un delito concreto. Voy donde el juez de garantía y el juez de garantía me autoriza a ello. Por supuesto, muchos dirán que en esta ley también es similar. No, también hay que ir ante un juez, ya. Pero el tipo de tecnología que se va a usar en este caso es un tipo de tecnología muy intrusiva.
Es decir, aunque el juez nos autorice, vamos a escucharlo a todo. Más va a depender un poco del juez, porque la ley no lo reguló específicamente, si nos va a poner algún tipo de restricción. Y eso es un poco más debatible. Yo no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, sino que en definitiva lo que nos falló un poco es cómo se modelamos esa autorización para no caer en excesos. Perfecto. O sea, ¿a la ley le faltan como algunos límites a su juicio? Sí, absolutamente. Debería haber establecido mejor el marco de limitaciones. ¿Cuándo se puede usar este mecanismo y cuándo no se puede usar? Y eso no es un problema insoluble. Al fin y al cabo, en el caso concreto, van a tener que solucionarlo los tribunales. Pero bien pudo haberse ahorrado el legislador ese paso, esa aventura de qué es lo que van a decidir en definitiva los tribunales. Carlos, le enviamos un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, que esté muy bien.